Hola, ¿qué tal? Yo soy Gerardo Ferreira y primero que nada bienvenidos a este podcast de filosofía contemporánea en acción. El día de hoy quiero hablar acerca de una discusión entre las teorías reduccionistas que tratan de entender el pensamiento como el resultado de ciertos procesos neuronales, frente a teorías filosóficas como la de Marcus Gabriel, que entiende el pensamiento más bien como una manera de habitar la incertidumbre del mundo, que es lo que nos crea pensantes a la fuerza, como diría Deleuze. Una de las herencias que dejaron a su paso la modernidad y la posmodernidad son aquellas posturas que podemos agrupar bajo el concepto de materialismo ingenuo, que consiste en la pretensión de asumir que solo existe lo material, y a partir de esa pretensión definen la idea de que en lo material se agota el sentido de toda existencia, y que todo sobre nosotros puede ser explicado desde las ciencias naturales. Ese paradigma supone que si entendemos cómo funciona el cerebro, entonces comprenderemos también cómo funciona el pensamiento y con ello por fin sabremos qué es pensar y qué es la conciencia. Tal como si el pensamiento fuera un mecanismo o una cosa material destilada y hasta deudora de las cadenas neuronales. A una postura como esas podemos entenderla como un neuroreduccionismo del pensamiento, o lo que Marcus Gabriel en su libro Yo no soy mi cerebro también denomina bajo el nombre de neurocentrismo. En ese libro, Marcus Gabriel traza distintas líneas de discusión hacia posturas como la de Patricia y Paul Churchland, quienes intentan defender desde una neurofilosofía eliminativista que nuestras categorías mentales, tales como nuestras creencias, nuestros deseos y nuestras intenciones, en algún momento podrán ser explicadas a partir de las neurociencias, como resultado de procesos biológicos en nuestro cerebro. Por otra parte, las críticas de Marcus Gabriel también van dirigidas hacia posturas como la de Daniel Dennett, quien construye desde el funcionalismo y el darwinismo neuronal una explicación naturalista, lógica y hasta computacional para explicar la mente. Y por otra parte, también discute posturas como la de Thomas Metzinger, quien defiende que el yo no es sino una ilusión generada por procesos neuronales producidos biológicamente en nuestro cerebro. Frente a esas teorías, Marcus Gabriel sostiene que todas esas posturas caen en el mismo error: creer que todo lo que somos puede ser explicado completamente a partir de la comprensión científica de nuestro cerebro. Esa es la raíz de lo que Gabriel denomina neurocentrismo. Pero ese error no es simplemente científico o epistemológico, sino que surge de una manera equivocada de entender ontológicamente lo real y lo existente, sobre todo cuando intentamos comprender bajo los intereses de la ideología cientificista, porque en ese marco de comprensión lo real queda reducido a lo que puede ser medido y calculado, y esa reducción responde a un deseo más profundo y más perverso incluso: el de encontrar en la materia un fundamento que justifique la supremacía de quienes buscan en la estructura biológica del cerebro la justificación de su propio valor y su pensamiento, como si el hecho de entender el funcionamiento biológico de su cerebro los volviera superiores a todo lo demás. Pero quienes creen eso es porque quieren creer que su cerebro es una máquina que se basta a sí misma para pensar y donar sus posibilidades al mundo. Entonces el error que conduce hacia el neurocentrismo no está en los datos recabados científicamente, porque esos son solo datos que no hablan por sí solos sin nuestra interpretación conceptual y por tanto filosófica, pero de una filosofía que terminó por creer que el mundo no es más que el resultado de nuestra capacidad para interpretarlo, olvidando que interpretar no es lo mismo que agotar la realidad. Pero quienes fundan su valor en lo material olvidan que esa fuente de valor se sostiene solo en quienes piensan igual que ellos y nada más. En otras ocasiones ya he hablado acerca del cientificismo, que no es una manera de descalificar las ciencias, porque los datos recabados científicamente no son dogmáticos por sí mismos, sino más bien el dogma que abre la posibilidad de fundar la ideología cientificista, tal como acabo de exponer, es el que se funda en las interpretaciones conceptuales que los individuos hacen de los datos recabados científicamente.
y en los conceptos ontológicos de ser y existencia que asumen en sus interpretaciones. Esto que acabo de decir es muy importante porque allí es donde verdaderamente se funda el dogma de quienes pretenden reducir la existencia, y en este caso el pensamiento, a sus aspectos meramente materiales, y además buscan agotar su sentido en los procesos químicos, biológicos y físicos que subsisten en el relieve de la existencia biológica. Como si el pensamiento pudiera explicarse enteramente desde lo que lo hace posible en términos neuronales. Pero esta es una ilusión y una falacia ontológica. Creer que entender los mecanismos biológicos de nuestro cerebro es lo mismo que comprender los razonamientos que constituyen nuestro pensamiento, lo cual es absurdo, porque sería como confundir el mapa con el territorio o el método científico con el mundo mismo. Si aceptamos eso, correríamos el riesgo de avanzar también hacia una falacia cientificista, que absolutiza los criterios científicos como si fueran los únicos verdaderos y los únicos verdaderamente importantes. Entonces una falacia cientificista es la que asume que la ciencia tiene el monopolio absoluto sobre la verdad y que cualquier cosa que pueda ser explicada por fuera de la ciencia no es real, no importa o carece de sentido. Pero además es importante decir que al absolutizar los datos constatables empíricamente, o dicho de otra manera, al decir que solo ellos existen y que solo ellos son verdaderos y válidos, el cientificismo parece olvidar o simplemente niega que los datos recabados científicamente no hablan por sí solos sin nuestra interpretación, y que toda interpretación conceptual de esos datos presupone un marco de posibilidades que no puede ser simplemente deducido de la materia bruta. El mejor ejemplo de esto que acabo de afirmar sería querer deducir de la observación de mis neuronas las posibilidades, el alcance y la verdad de los argumentos que estoy diciendo aquí. De manera que quien niega cualquier dimensión inmaterial de la existencia también termina por construir una nueva metafísica, disfrazada de una falsa objetividad, que más bien clausura el pensamiento en lugar de liberarlo. Porque quien intenta cimentar todo tipo de fundamentos a partir de su interpretación de la materia bruta, en el fondo lo que quiere es darse a sí mismo una razón necesaria de su propia existencia, una verdad en la que él mismo se asume como parte vital de un plan mayor que le otorgaría externamente un valor supremo por encima de lo demás y los demás. Quizá porque quiere hacer de sus saberes la fuente universal de valor y sentido para todo y para todos. Quizá por eso es muy común encontrar en la actualidad personas que se la pasan buscando en las ciencias la validación y la justificación para todo tipo de cosas. Pero volviendo a Marcus Gabriel, él rebate esas posturas reduccionistas proponiendo su ontología basada en lo que él llama campos de sentido, que podemos entender como ámbitos de existencia. Es decir, para él, existir significa aparecer en un contexto que contenga mi existencia o cualquier otra existencia. Y como esa cosa que contiene mi existencia para existir necesita a su vez existir en otra cosa que contenga su existencia, así podríamos prolongar hasta el infinito los campos de sentido. Por ejemplo, yo existo en una ciudad, esa ciudad existe en un país, ese país en un continente, ese continente en un planeta, y así podríamos prolongar infinitamente los campos de sentido que albergan mi existencia. Pero además, una misma existencia puede existir en distintos campos de sentido. Y aquí viene lo interesante, porque para Marcus Gabriel el pensamiento existe en distintos ámbitos de existencia o campos de sentido, como pueden ser el arte, la filosofía, la moral, el derecho o en las propias ciencias. Es decir, en cosas que subsisten más allá de nuestro cerebro y que por lo tanto no son reductibles a procesos físicos, químicos ni biológicos. Porque entonces cabría preguntarnos cómo podría la neurociencia explicar la esencia de lo moral, lo bello, de la dignidad o de la justicia. Si no podemos dar una respuesta científica a esa pregunta, es porque el pensamiento en realidad
pertenece a algo distinto al campo de sentido de lo meramente material y biológico. Cuando digo que el pensamiento existe en la filosofía, solo por poner un ejemplo, es claro que la filosofía no es un organismo biológico que podamos deducir a partir de las neuronas, sino una manera de problematizar y pensar a través de modelos conceptuales, lo real y nuestro contacto vital con el mundo. O por otra parte, no podemos negar que la ciencia tampoco es un proceso químico, biológico ni mecánico, sino una manera de estudiar los procesos químicos, biológicos y mecánicos a través de fórmulas. Es decir, la ciencia no es un organismo, sino un método para estudiar los organismos. Y como la ciencia en sí misma no es un organismo, la ciencia en su imagen conceptual que tenemos de ella no puede ser estudiada por la propia ciencia, porque siempre que pensamos conceptualmente ya estamos haciendo filosofía, como diría Deleuze. De manera que si no fuera por la filosofía, entonces tampoco podríamos entender qué es la ciencia en su concepto, su esencia y su sentido. Si solamente nos limitáramos a entender la organización y el funcionamiento de nuestras neuronas, y desde ahí quisiéramos entender todo lo que pensamos. Y llegando a esta parte, aunque Marcus Gabriel parece evitar hablar de Maurice Merleau-Ponty en las muchas ocasiones en las que ha lanzado abiertas críticas hacia la fenomenología, me parece que en Merleau-Ponty tendría un gran aliado para abordar el tema del pensamiento, porque Marcus Gabriel de alguna manera parece estar recuperando la preocupación por la experiencia encarnada que tenemos del mundo, que es la preocupación por el cuerpo vivido, tal como lo plantea Merleau-Ponty. Para quien el cuerpo no es un objeto en el mundo, sino nuestro anclaje vivo en el mundo. Para él, el pensamiento en realidad está diluido y desparramado en el cuerpo. Y el cuerpo es la expresión viva y carnal de nuestras intenciones y nuestro pensamiento. No es que cuerpo y mente sean cosas distintas, sino tan solo las distintas dimensiones de una misma existencia. Entonces, para Merleau-Ponty, el pensamiento es nuestra manera de relacionarnos en el mundo y con el mundo del cual somos parte esencial. El pensamiento surge de nuestras relaciones, pero no se limita a ellas. El pensamiento no consiste en procesar información externa, ni organizarla y finalmente simplemente aprenderla o captarla. Porque el pensamiento no es un cálculo mecánico que haría acerca del mundo nuestro cerebro. Pensar no es algo que el cerebro hace por sí solo, sino algo que hacemos por el hecho mismo de que somos seres encarnados, situados e implicados en una situación específica que abre un marco infinito de posibilidades para nuestro pensamiento. Un marco infinito de posibilidades que no se agota en lo que podemos interpretar, medir ni calcular. Entonces el sujeto, tal como afirmaba Deleuze, no se basta a sí mismo para pensar, sin una situación o una causa externa que lo haga reflexionar sobre algo más allá de él y sus prejuicios. Pensar es reflexionar sobre lo impensado, y es una relación entre lo impensado y mi reflexión. Es un movimiento por el cual algo pasa de mi vida hacia aquello sobre lo cual pienso, y algo de aquello que pienso hacia mi vida. Solo que mientras Merleau-Ponty habla de situaciones concretas en el mundo que nos crean pensantes, Marcus Gabriel dice que nuestro pensamiento es lo que surge anudado a distintos campos de sentido, como puede ser el de la filosofía, el arte, la moral y el de todo aquello que nos crea pensantes a la fuerza de hacernos pensar, como defendía Deleuze. Y bueno, hasta aquí dejaré la charla del día de hoy. Antes de despedir este episodio, quisiera agradecer a quienes llegaron hasta esta parte del video y si les gustó o les dejó algo de valor este episodio, les invito a que comenten, dejen un me gusta, se suscriban al canal y compartan el link de este video en sus redes sociales y grupos de WhatsApp. Como saben, eso me ayudaría bastante para continuar desarrollando más contenido como este. Y bueno, nos saludamos en la próxima ocasión. Muchas gracias.